La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores, y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Market Overview. Hoy tenemos mercados negativos, nuevamente una sesión difícil para Wall Street y en general para todas las bolsas mundiales. Pues ya como es costumbre en estas últimas 2 semanas, provocado por la volatilidad por el conflicto bélico, la invasión de Rusia y en Ucrania, y pues conforme va transcurriendo el tiempo y no se va llegando a una solución, pues sigue el nerviosismo en el mercado. Podemos ver cómo el S&P 500 va bajando 2.2%, cerca de los mínimos de la sesión asiática. Había abierto un poco más defensivo, llegó a estar incluso verde al inicio de la sesión, pero se volvió a regresar a los mínimos. Tenemos al Nasdaq menos 2.6%, el Dow lo tenemos menos 1.9%, el Russell 2000 menos 1.80%. Estaba más defensivo también el Russell, pero ahorita ya está muy a la par con las empresas más grandes, con el S&P 500. El oro sí mostrando fortaleza todavía, más 1.30. TNX, que va acompañado con los yields, más 1.57. Y por supuesto la volatilidad pues también trepando. Volatilidad ya acumula el VIX en lo que va del año más del 100% de subida. El día de hoy anota 9.66, que curiosamente, pues a pesar de que el mercado, el S&P 500 está en mínimos de la sesión, el VIX no está en mínimos, no está en máximos, perdón. Tipo de cambio se disparó también, el dólar casi 2% arriba, vean, está en 21.30, luego de estar consolidando por varias semanas sobre los 20 bajos. Finalmente, pues bueno, ha trepado en estas últimas sesiones y ya tiene un desempeño positivo en el year to date, lo que es el dólar americano frente al peso mexicano. Vamos a poner los temas de esta semana, y comenzando precisamente con el resumen del year to date de los principales activos y principales índices. Vean, el S&P 500 va a menos 11.50 en lo que va del año, cerca de menos 19% el Nasdaq, menos 18.20. Las techs son las que han sido más golpeadas. El Dow industrial menos 9.6, el Russell 2000 menos 13, el IWC, que son las microcaps, menos 12%. Y aquí lo que les decía de la volatilidad, vean el VIX más 108% en lo que va del año. El petróleo brutal, el petróleo lo llegamos a ver antes de la apertura de Wall Street, $130 el West Texas Intermediate, y pues va anotando el 60% de subida en lo que va del año. El dólar index más 2.87, y vean el tipo de cambio ya más 3.63, y recordemos que pues bueno, a inicios de año estaba como más defensivo el peso respecto al dólar, pero en pocas sesiones pues ya se puso verde el year to date. La renta variable mexicana, pues más defensivo el IPC, producto de la aparente fortaleza del peso en estos últimos días, menos 1.23, renta variable mexicana en dólares menos 6.30, los bonos menos 2.87, el oro ya cerca del 11% en lo que va del año, y el Bitcoin menos 17%. Pues vemos que, como ya hemos comentado, al final el Bitcoin no ha sido un activo refugio como muchos especulaban que iba a ser como la cobertura si el mercado descendía. Hemos visto que mantiene una correlación positiva con el S&P 500, van a la par. En la agenda económica es muy importante, aparte del inventario de petróleo que va a ser el día miércoles, lo más relevante de esta semana definitivamente es lo que tiene que ver con la inflación, el dato de inflación del mes de febrero, porque este es el último dato que va a observar la Fed antes de su primera alza en la tasa de interés,
que se espera para la siguiente semana, para el miércoles de la siguiente semana. Sabemos que va a subir la tasa de interés, ya lo ha venido anunciando con anticipación y el mercado pues ya lo ha venido descontando también dentro de sus precios. Primero se especulaba que iba a ser el 0.5%, ahora ya los futuros de las tasas apuntan a que va a ser 0.25% y el propio Jerome Powell también ya dijo que sería apropiado 0.25%, pero el componente que tiene que ejerce más presión ahorita para que en dado caso pudiera incrementarlas más allá de lo anticipado, sería precisamente que la inflación siga trepando. Entonces, si el dato de la inflación resulta en línea con lo que espera el consenso o mejor aún, está por debajo de lo que se espera, pues bueno, generaría menos presiones para que la Fed pues adopte una postura más hawkish, es decir, que suba más la tasa de interés. Y precisamente ese es el primer tema, la inflación, y esa es la pregunta, si ya tocó máximos de inflación o si con este dato de febrero finalmente vamos a ver el techo en la inflación y ya se va a comenzar a desacelerar, lo cual sería muy buena noticia. Vean, 7.5 es la última muestra en términos anuales de la inflación, ese es el dato que se dio en enero, en términos anuales era 7,5, la más alta, pues desde varios años, desde hace 20 años en Estados Unidos, y vean cómo, desde 40 años, perdón, y vean cómo los componentes que más han contribuido a este repunte en los precios al consumidor en Estados Unidos, vean, es principalmente pues la energía, todo lo que está asociado con el petróleo y demás, vea, de este 7.5%, 1.7 es nada más todo lo que tiene que ver con energía, con comida, con alimentos casi 1%, y después todo lo demás, 4.8, todos los demás bienes y servicios. Y les comentaba que, como les comentaba, se espera que este mes de febrero pues la inflación todavía sea mayor, todavía más del 7.5, que llegue al 7.8%. Y que esto ya marque finalmente pues un techo en el corto y mediano plazo, y que a partir de diciembre la inflación logre desacelerarse y ya logre entrar al objetivo que ha mencionado la Fed, que logre entrar al rango del 4%. Pero bueno, vamos a ver si efectivamente, primero les digo, si el dato es menor al 7.8 que está anticipando el mercado o en línea y demás, pues sería una buena noticia, porque quiere decir que si estas presiones inflacionarias pues empiezan a disminuir, pero pues como estamos viendo las condiciones en cuestión del petróleo y demás, pues parece ser que va a ser un poco complicado que se dé eso en el corto plazo. Hay que estar atentos a ver el dato que sale esta semana. Y acá esta gráfica compara precisamente la inflación contra los niveles del S&P 500, y pues bueno, lo que esperaríamos o lo que se espera en general es que la inflación empiece a descender para que esto favorezca al mercado de manera indirecta, porque empieza a descender y entonces la Fed tiene menos presión para subir la tasa de interés, y el subir menos la tasa de interés es positivo para la renta variable, para las acciones. Pero en esta gráfica lo que se puede observar es que en no muchas ocasiones pues el momento para comprar la renta variable es cuando ya descendió la inflación, porque para cuando ya descendió la inflación pues normalmente la bolsa ya subió. Vean, más bien cuando está en los techos de inflación o cuando hace estos picos, suele pasar que coincide con pisos del mercado. Y entonces pues digamos que como el mercado se adelanta, empieza a descontar que ya es el techo, y entonces empiezan a comprar el dip, y para cuando efectivamente desciende la inflación, pues el mercado ya rebotó. Esperemos que sea ese el escenario, porque actualmente pues estamos viviendo un techo en inflación, un aparente techo en inflación, un nuevo máximo, y estamos viendo por otro lado pues una caída en el mercado. El otro punto tiene que ver con el petróleo, que les digo que es el principal componente que ha contribuido con esta inflación tan alta en Estados Unidos y pues a nivel mundial también. Generó un nuevo máximo en este año, el barril de petróleo, el West Texas Intermediate, y también el Brent. Pues producto de este conflicto de Rusia y de Ucrania, aunado a un posible veto, es lo que está analizando Estados Unidos y sus aliados como parte de las sanciones
que están implementando de manera coordinada contra Rusia. Una de las iniciativas es que dejen de comprarle petróleo a este país, y pues eso evidentemente reduciría la oferta y pues incrementa el precio más, ¿no? Entonces esto es una raya más al tigre para el rally que está teniendo el petróleo. Ante este veto se espera un déficit del 8% en el suministro mundial, aún con la decisión de la Agencia Internacional de Energía de liberar 60 millones de barriles con un posible retorno al mercado iraní. Incluso hay algunas proyecciones, por ejemplo, de los analistas de JP Morgan, que ellos dicen que podría ser que se mantiene la situación actual, que el petróleo llegase a trepar todavía aún más, que llegase a niveles de $180, lo cual sería pues realmente algo muy negativo para el mercado y para la economía en conjunto, porque sabemos que unos precios exorbitantes en petróleo normalmente pues vienen o presentan riesgos para una recesión. Por su parte, la OPEP declaró que seguirá con sus aumentos mensuales de 400,000 barriles de petróleo, con lo que en marzo se espera una recuperación de casi 3 millones. Apenas recordemos que después de la pandemia, pues precisamente lo que hicieron fue recortar la producción, y de esos recortes que hicieron a partir de ese periodo es lo que se están apenas normalizando, ese suministro o esa oferta de petróleo a nivel mundial. Y aquí podemos ver esta gráfica pues parabólica, cómo ha incrementado exponencialmente el petróleo, o sea, hemos visto trepar en un solo día 10%, 20%, y pues esto es lo que ha abonado a este crecimiento tan fuerte del 60% que ya lleva en lo que va del año. Para algunos, parte de la fortaleza o de que se ven más defensivos algunos sectores y bueno, índices o países como por ejemplo México, que como podemos ver pues va negativo en lo que va del año, pero no va tan negativo como sus pares americanos, pues es que son muy dependientes también en cuestión de los precios del petróleo. Pues México, recordemos que después del ingreso principal, que son los impuestos, los ingresos petroleros es el segundo componente más importante para las finanzas públicas del país. Entonces tener un precio del petróleo promedio más en el 2022 más alto de lo que haya presupuestado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implicará que va a tener excedentes de ingresos para este año el gobierno federal. Entonces, pues eso de alguna forma es una buena noticia. Un claroscuro, porque por un lado va a recibir más dinero. Por ejemplo, hay diferentes cálculos, porque todo depende, les digo, de qué tanto se promedie o cuál sea el promedio del año del barril de petróleo, en este caso de la mezcla mexicana, pero más o menos con los niveles actuales podría recibir 647 millones de dólares adicionales en México, si se mantienen las condiciones actuales. Pero pues también debemos recordar que en México se subsidia la gasolina, entonces pues ese subsidio pues también le reduciría parte de este beneficio por los excedentes del petróleo. Vean en el 2021 el top 10 de los mayores productores de petróleo, y pues 5 de este top 10 pertenecen a la OPEP, a esta organización de países exportadores de petróleo. El número 1 es Estados Unidos. Estados Unidos es el principal productor de petróleo a nivel mundial, pero vean, es seguido por Rusia precisamente, y que Rusia, que es el epicentro de este conflicto y a quien vetarían de la venta de petróleo. En tercer lugar, Arabia Saudita. Y aquí está un comparativo de lo que tiene todos los ETFs y sectores asociados con el petróleo, como han trepado, pues completamente correlacionados, y pues han dejado por debajo a sectores que son, digamos, la contraparte, o son lo que tiene que ver con energías renovables o energías limpias. Por ejemplo, de ICLN, que tiene que ver con esto de las energías alternativas, pues ha venido con un desempeño negativo, mientras que el petróleo pues está muy positivo. Y aquí están los precios de los futuros de la gasolina, por ejemplo. Vean como rompimiento al alza que presentaron desde inicio de año, y pues se mantiene de esa manera la tendencia en el corto plazo. El otro punto es la actualización de Ucrania y de Rusia.
como ya comentamos, pues bueno, las bolsas se han visto afectadas por este conflicto que todavía no se soluciona. Sobre todo la bolsa rusa, el MOEX de Rusia, ha sido el más afectado de todas las bolsas internacionales. La han llegado a suspender, pues no solamente momentáneamente, sino por toda la sesión, o hasta indefinidamente, porque pues la caída ha sido brutal. Y pues, si bien es cierto que antes mostraba como una correlación positiva con el petróleo, pues al ser el segundo productor de petróleo a nivel mundial, pues ahora vean cómo se ha perdido esa correlación. Vean la gráfica azul, muestra el desempeño de la bolsa rusa, y la línea naranja muestra el desempeño del petróleo, y vean cómo pues mantenía una relación positiva, subía el petróleo, subía la bolsa y viceversa. Y ahora que el petróleo se dispara brutalmente, la bolsa, pues vean, se viene al suelo, y junto con la caída de la bolsa también el rublo de allá de Rusia ha perdido brutalmente su valor. O sea, estamos cerca del 80% de pérdida que ha tenido en lo que va del año. Y también los seguros por los CDS, que estos seguros contra defaults por la deuda de Rusia, han incrementado sus primas brutalmente ante un escenario altamente probable de que ese país incumpla con sus compromisos de soberanos. Entonces, en realidad le está pasando bastante mal, o están comenzando a pasarle bastante mal la economía de Rusia. Pues ya hemos visto también manifestaciones de los propios ciudadanos de allá en contra de estas acciones que está implementando Vladimir Putin. Los congelamientos de cuentas son la principal sanción que han implementado los países aliados y Estados Unidos. La restricción para operar los capitales de Rusia llevaron a la filial europea del banco Sberbank, que este banco de Rusia, a declararse en quiebra por insolvencia. Pues al no poder hacer ya operaciones y al ser vetado, pues cayó en bancarrota. Zelensky pide a las naciones que detengan el comercio con Rusia. El presidente de Ucrania, presidente que pues ha tomado un protagonismo muy importante a nivel mundial. Al verse imágenes de él, pues ahí él mismo luchando o defendiendo su país. Rusia aunque representa únicamente el 1.8% de la economía mundial, es decir, no es un monstruote como lo es China, por ejemplo, o por supuesto Estados Unidos, pero sí es un jugador muy importante en la exportación de varios productos, como por ejemplo el níquel es el 17%, el platino 16%. Ven aquí todos los productos en los cuales representa pues una participación muy importante en cuestión de exportación, y pues esto por supuesto también conlleva que haya más escasez en esta parte de los commodities, y por ende pues más presiones inflacionarias. La estrategia de Rusia ha sido la de acumular reservas en oro y otras divisas en naciones diferentes a las de sus oponentes actuales. Esto es lo que ya vino haciendo con anticipación Vladimir Putin. Venía acumulando reservas de oro y venía manteniendo sus reservas internacionales en monedas diferentes a las de los enemigos, por ejemplo el dólar americano. Y vean precisamente en qué las mantenía, pues después del oro, que es el 21.7% del total de las reservas. China, que es uno de sus aliados en su moneda, es que ha mantenido casi el 14%. Entonces así es como ha venido diversificando las reservas, pues de cara a este conflicto que pues obviamente ya tenía previsto el mandatario de Rusia. Y hablando de él, pues bueno, él ha comentado, han habido dos reuniones de negociación entre Ucrania y Rusia, con el fin de poder llegar a algún acuerdo. No lo han logrado, viene ya la tercera, pero las demandas de Rusia son que una enmienda constitucional para que se excluya a Ucrania de la OTAN, que eso es lo que pelea mucho Rusia. Ya lo habíamos comentado, que no quiere que Ucrania forme parte de NATO, de la OTAN, de este conglomerado que, como sabemos, esta alianza que se formó pues desde
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y Canadá pues propusieron aliarse para efectos de proteger ante un conflicto bélico a los miembros de esa organización, y pues poco a poco con el paso del tiempo se han venido sumando más y más países. En definitiva, pues el país rival por tradición pues fue lo que era la URSS y ahora Rusia, y por ende al estar Ucrania en las fronteras de Rusia, pues Rusia está totalmente en contra de que Ucrania forme parte de esto, porque pues implicaría que se tuviese presencia militar ahí en sus fronteras, y por supuesto es algo que no quiere, además de que quiere que Ucrania reconozca a Crimea como parte de Rusia, y que a Donetsk y a Lugansk los considere como estados independientes. Esas son las demandas básicamente de Vladimir Putin, que reconozcan a Crimea como parte de ellos, y que Ucrania no entre a la OTAN. Finalmente, el último punto es el Apple Event. Ya viene este evento tan esperado de la empresa de la manzana, la empresa más valiosa del mundo. Ya viene para este mes. Y vean qué tan grande es Apple. Pues vean, recientemente en 2021 logró utilidades netas por 100 billones de dólares. Vean cómo ha crecido históricamente pues la utilidad de este monstruote, de esta empresa, y pues este es el fundamental por el cual se justifica pues el alza que ha tenido sus acciones, ¿no? a lo largo de los años. Apple tiene el 23% de participación en la venta de celulares en todo el mundo, y es el principal componente no solamente del S&P 500, sino también del Nasdaq, donde representa cerca del 7% y el 11%. Básicamente, pues es el 11% del Nasdaq. Entonces se mueve Apple, se mueve el Nasdaq. El valor de mercado, pues comparativamente, su valor de capitalización de Apple, comparativamente con algunas referencias, por ejemplo, con el Producto Interno Bruto de diferentes países, por ejemplo el de México, pues Apple, su market cap es mayor que el Producto Interno Bruto de México. Y este Peak Performance, que es el evento que se va a llevar a cabo el 8 de marzo, se espera que se dé a conocer el nuevo iPhone SE Model, que tendría ya tecnología 5G, una iPad Air nueva, y también la Mac Mini. La transmisión va a comenzar a las 12 horas y se puede ver en vivo en YouTube. Les recomendamos que lo vean. Es un evento pues que hace cada año, y que pues evidentemente está garantizado que es algo entretenido. Y aunque históricamente posterior al evento del Apple Event las acciones de Apple no les ha ido tan bien, habrá que ver ahorita con este contexto donde de por sí ya las han venido castigando, pues a ver cómo reacciona la acción de la empresa. Esos son los temas que tenemos para esta semana, y finalmente pasamos al cotizador, y acá tenemos al S&P 500, el futuro del S&P 500, vean, pues rompió los pisos de la semana pasada. Actualmente está justo en los pisos del día 25 de febrero, el día que tuvo el rally posterior a cuando Rusia declaró que ya había entrado a invadir Ucrania. Recordemos que en la madrugada del 24 de febrero es cuando Putin comentó que ya había lanzado una operación militar en Ucrania, y fue cuando el mercado rebotó de forma importante. Después de estar menos 3% casi a inicios de la sesión, se fue a positivo y dejó este martillo bastante bullish. El siguiente día, el 25 de febrero, el mercado hizo mínimos en 4.220 puntos, el S&P 500, y ese ha sido una de las referencias, uno de los pivotes en el corto plazo. Parecía ser que en el pasado 2 de marzo y 3 de marzo, pues el mercado ya estaba rompiendo al alza. La resistencia que tiene de corto plazo está en los 4.400 puntos. Vean, estos niveles de 4.390, 4.400 es justo la pared en la que se ha detenido, la resistencia en la que se ha detenido el mercado en el muy corto plazo. Y aunque parecía que lo estaba rompiendo a alza, pues vemos que ha sido un fake y ha roto los mínimos del día viernes. Ahorita se encuentra en un nivel de soporte pues
pues relevante, diría que el último nivel de soporte relevante en el corto plazo. Ya después de eso, si se viene nuevamente a hacer un doble suelo acá, pues si no lo rompe es muy probable que pues venga, que se detone un sell-off más importante. Pero creo que el evento más relevante y de lo que va a depender mucho lo que haga el mercado es lo que comentamos al principio, que es el dato de inflación del mes de febrero. El dato de inflación, si va en línea con el mercado o debajo del mercado, puede imprimirle optimismo al S&P 500. Y además, pues bueno, también lo que vaya a declarar Jerome Powell, que como les digo, sabemos que no va a subir 0.5 la tasa, sino 0.25, pero también ante este escenario de tanta volatilidad, y pues él sabe perfectamente bien la implicación que tiene para el petróleo y para los mercados el conflicto de Rusia y de Ucrania, pues no debería de ser tan agresivo en su política monetaria. Entonces, y vean, este nivel también es coincidente con este 61.8% de retroceso respecto a los máximos que hizo el 3 de marzo y los mínimos que hizo el 24 de febrero. Algo positivo también es que pues bueno, el RSI mantiene una tendencia todavía alcista, de cierta forma está en la parte baja de este canal al alza, y pues si funciona el soporte, este soporte de 4.220 puntos, que esperemos que lo haga, pues bueno, todavía podríamos tener un rebote en el corto plazo. El Nasdaq pues también rompiendo los mínimos de la semana anterior. El Nasdaq, a diferencia del S&P 500, que no ha respetado los mínimos del 25 de febrero, no es así. El Nasdaq rompió esos niveles también, y pues ahora el único pivote que tiene son precisamente los mínimos del 24 de febrero. El RSI con una tendencia similar a la del S&P 500. El Russell 2000, que había estado más defensivo también, pues vean, de igual forma también perdieron las medias de corto plazo. Estos niveles de 1950 puntos fueron un soporte relevante, pero el siguiente pues está en los 1890, que fue especialmente coincidente con el mínimo del 24. Y vean el Dow de igual forma, el Dow muy parecido también al S&P 500. Tiene un componente pues un poco más defensivo porque trae bancos. El Nasdaq le ha pegado durísimo pues porque nada más trae tecnología. El S&P 500 está un poco más defensivo porque trae también un componente de energía, y pues eso ha sido lo que lo ha hecho un poco más defensivo respecto a los demás. Y vean el dólar es lo que veíamos. Vean que se veía que el viernes, después de la subida tan abrupta que tuvo, parecía que hoy podría tomarse un respiro, pero no es así. Vean esta sesión que está teniendo el día de hoy, pues bastante fuerte, está subiendo casi 2%, 1.90, ya tenía varios días que no veíamos un alza tan fuerte en el tipo de cambio, y vea ya llegando a los máximos que había generado el 15 de diciembre. Aquí, vean, rompió esta figura que habíamos comentado de este doble suelo, pues sí lo validó. Rompió la resistencia que tenía acá en 20-80 y de ahí pues se disparó. De corto plazo pues se ve muy bullish, igual que el dólar index, el DXY. Pues vean también esta subida tan fuerte que ha tenido, inclusive ya llegando a un 200% de subida. Vean, este 200% que ya acumula respecto a los máximos que había generado en noviembre del año 2021, respecto a los mínimos que generó en junio en enero del 2022. Vean este 200% que ya proyectó el dólar index. Y pues bueno, lo que está ahorita acaparando todas las noticias pues es definitivamente el petróleo, que como les digo, pues vean, llegó a tocar $130. $130 llegó a cotizar, vean, $130.12. Ahorita pues ya tuvo una desaceleración, pero todavía trepando 3%, está en 119, cerca de $120. Pero vean también esta trepada brutal, y acá ya descontó, ya llegó al 161.8% de proyección.
súper estirado, o sea, los indicadores de corto plazo también súper estirados. Pero bueno, si mientras sigan estos conflictos y si se da este veto de Rusia en cuestión de la venta de petróleo, pues no sabemos qué tanta repercusión pueda tener, o siga manteniendo esta tendencia tan fuerte al alza que está presentando. Y finalmente el VIX, vean el VIX. El VIX todavía no llegando a máximos de la sesión, a pesar de que el mercado está en mínimos del día. El S&P 500 4.218, justamente en ese nivel de soporte que estamos comentando, pero vean el VIX ya cotizando casi más 10% precisamente en 35.26, todavía no llegando a los máximos que hizo el 24 de febrero. Importante el cierre de la sesión de hoy, pero más importante que lo que les comento, cómo salga el dato de la inflación de esta semana. Hay que ver este jueves cuál es la lectura, y la siguiente semana Jerome Powell que va a hablar y va a dar su política monetaria. Es la parte técnica del mercado. No sé, Pablito, si tienes alguna pregunta. Sí, Luis Estrada, hola Iván, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves XLF y XLF? ¿Qué tal, mi estimado Luis? Pues le pegaron re duro al XLF, parecía muy defensivo. La semana pasada justamente lo estábamos analizando y ven estos niveles que ya está recuperando la media de 200, ve como pues rebotó el viernes sobre la zona de 37, parecía un buen soporte, pero el día de hoy se la lleva contundentemente y pues ya bajando al siguiente nivel, que son precisamente los 36. Ese es el siguiente nivel donde tiene un soporte relevante. Pero ahorita que han bajado las tasas de interés, o el yield de los bonos, es que le han pegado a los bancos. Mira, el TNX, esta correlación que ha tenido con el TNX, mira cómo ha venido a la baja, igual que el XLF. Pareciera ser que estas zonas cercanas a los 1.70, 1.60 altos, pareciera ser que son soportes, y en ese caso pues tal vez podría ser un soporte también para el XLF que está en la zona de 36. Pero bueno, ahora sí que está igual que el mercado, mi estimado Luis, todavía tiene una presión bajista importante, y por lo menos ahorita pues no tiene un setup todavía como bullish. Tendríamos que tener aquí una vela de regreso o algo. Lo único que se puede destacar es esta divergencia alcista que trae ya desde el mínimo del 1 de diciembre, pero más allá de eso pues nada más tiene el soporte de 36, y que la esperanza de que ya haga soporte el TNX también. Y en cuanto al XL dijo, sí. El XL pues ultra bullish, ¿no? Va a estar bueno el corto que se pueda generar en el petróleo, pero pues obviamente la tendencia sigue muy muy alcista, tanto del petróleo como de pues todos los sectores asociados, o sea, y pues por supuesto el XLE, y ya hemos visto cómo aparentemente genera velas de regreso ya cuando está muy estirado, pero al otro día se da la vuelta y sigue subiendo. Entonces creo que por ahorita no hay setup tampoco para un corto en el petróleo o en el XLE. Necesitamos esperar a que haya otro tipo de movimiento en el precio. ¿Qué más, Pablito? Arturo Villegas, ¿cómo ven Starbucks y Facebook? Saludos. ¿Qué tal, mi estimado Arturo? A ver, vamos a ver ese Books. Okay. Mira a qué nivel se está empezando a acercar, mi estimado Arturo. Pues ahorita Starbucks cotiza cerca de los 85 bajos, pero mira estos niveles cercanos a los 83, 84, como son coincidentes con la media de 200 semanas. Y pues definitivamente creo que esta zona vale la pena, ¿no? Es una zona completamente relevante para un soporte de corto plazo. Pero como comentamos siempre, pues bueno, esa es como la primera señal que se acerca a una zona importante de soporte. Y la segunda sería que haga un setup de rebote, o que haga un patrón aquí de regreso, que genere aquí a un piercing line o un engulfing
o algún martillo acá y acompañado de esa media de 200 semanas con alguna divergencia y demás, pues puede apoyar a un largo. Pero lo que es un hecho es que definitivamente pues ahora las probabilidades son más altas respecto al rebote a que se siga hundiendo Starbucks, porque ya un castigo, ya le han dado un castigo bastante fuerte. Vamos a ver cuánto le han tumbado desde los máximos de julio. Ahorita ya tumbaron, ya bajó 31% el café, mi estimado Arturo. ¿Cuál es la otra que comentó, Arturo? Facebook. Ay, y el Meta, cómo le han pegado también durísimo, hijo. Mira, ya los mínimos que había generado, esta vela que parecía la de regreso, donde había hecho piso por fin, ya rompiendo esos mínimos, Facebook. Y ve cómo en un time frame mensual, pues bueno, ya estos 3 meses han sido completamente sangrientos para Facebook. Ya menos 6.8% en enero, menos 32 en febrero y ahorita menos 10.5 en lo que va de marzo. Ha sido complicado cacharle el piso a Facebook, porque pues la tendencia sigue muy bajista, y creo que todas estas acciones, independientemente de la perspectiva individual que tengan, pues creo que lo más relevante será que el mercado respete esos niveles. O sea, si vemos soporte por fin en el mercado, rebote en el mercado, creo que pues las acciones que han estado más rezagadas, por ejemplo como Facebook y demás, podrían tener rebotes importantes, pero hasta el momento ni presenta zona de soporte importante Facebook, ni tampoco todavía confirma el soporte de corto plazo el Nasdaq o el S&P 500. ¿Ya, Pablito? ¿Te preguntan alguna otra cosa? Mira el tipo de cambio ya otra vez. Cerca otra vez de los 21.30. 21.30.91. Pues, a ver hasta dónde llega. Se trepa rapidísimo lo que va ganando, lo que ha recuperado en varios días, en varias semanas, en un par de días lo borra el tipo de cambio. Bueno, amigos, pues si no tienen alguna otra duda o comentario, pues vamos a continuar observando la sesión. Les agradecemos mucho su atención y su compañía como siempre, y pues estar pendientes de lo que salga este jueves con el dato de inflación de Estados Unidos, y pues sobre todo también lo que diga Jerome Powell, el presidente de la Fed, la siguiente semana. Que tengan buena semana y que cierren verdes. Saludos.